Gracias, Martín. En principio lo que habíamos arreglado es que para más adelante íbamos porque nos iba a llevar mucho tiempo el tema de ver todo lo que eran las mediciones y cómo hacer el práctico de las mediciones o qué medimos para hacer todo el tema relacionado con la descongelación, cómo medimos los grupos picos, cómo hacemos el FES, etcétera, etcétera. Así que hoy dejábamos para la licenciada en kinesiología Greta Rabasa, que es kinesióloga del hospital, y también del hospital alemán, de la terapia intensiva del hospital alemán, que iba a hacer la presentación de un caso. Y luego, para cuando tengamos tiempo, completábamos todo lo que era la parte práctica de mediciones o qué hacemos previo a la decanulación. Así que bueno, presentamos a Greta Rabasa. De un segundito, después de Greta van a hablar el equipo del pirobano. Greta, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver. Ven ahí. ¿Está bien? ¿O tengo que presentar la diapositiva, no? Tenés que compartir pantalla. Share screen. Share screen, ok. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? Muy bien. Okay. Pone iniciar con diapositivas. Ahí está bien. Ahí está. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Greta Rabasa. Soy licenciada kinesióloga fisiatra. Estoy en la unidad 22 de la USO BNI del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández y en el Hospital Alemán. Bueno, me tocó la presentación clínica desde la traqueostomía a la decanulación. Bueno, presentación del paciente. Nos llega un paciente masculino de 66 años de edad que ingresa a emergencia con un cuadro de hipergenemia y de saturación. ¿Sí? Primero voy a presentar el ingreso hasta después llegar a la traqueostomía. Bueno, satura 80% aire ambiente. Le colocan una máscara reservorio, 15 litros, con mala respuesta, uso de músculos accesorios, procediendo hacia una intubación orotraqueal y vinculando la ABM. Previo a esto, este paciente había hecho un viaje, había estado en Mar del Plata, 3 días previos, en los cuales le habían hecho un primer hisopado, siendo no detectable, continuando con los síntomas febriles, hasta que regresa y bueno, ingresa por guardia. Lo intuban. Bueno, nuestra impresión diagnóstica: insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a neumonía activa de la comunidad, con sospecha de COVID, porque teníamos un hisopado previo negativo. Bueno, lo vinculamos a la ABM, se ventila volumen control con ventilación protectiva, se le coloca un tubo número 8, y obviamente se encuentra bajo pseudoanalgesia y bloqueantes neuromusculares. De unidad crítica, bueno, se realizan cultivos, estado ácido-base, radiografía, en las cuales esta radiografía evidencia infiltrados bilaterales a predominio derecho. En el transcurso de la internación, bueno, los estados ácido-base intercurre con intercambios gaseosos por igual o menor a 150 de PAFI, por lo cual lo pronamos. Tiene 2 ciclos de prono. En la segunda, gracias a Dios, se mejora. Se le toman muestras de esputo. Bueno, hay un esputo que bueno, tiene una Serratia marcescens, ¿no? Las cuales trata con antibióticos. Se vuelve a tomar una radiografía sin progresión e infiltrados pulmonares. Seguimos con el tratamiento, la evaluación, e iniciamos winning, vacaciones de sedación, lo cual intercurre con un mal despertar,
entonces lo rotan a dexmedetomidina, Precedex, para ayudarnos. Mejora su estado de conciencia, cursa como una poliomioneuropatía del paciente crítico, en esta evaluada por el MRC, menor a 48, ¿no? El puntaje. Siguen los días, al alta epidemiológica se decide la traqueostomía. Entre medio ocurren muchas más cosas, por supuesto, pero bueno, vamos a la traqueostomía. Bueno, ahí. Traqueostomía. Nosotros realizamos en nuestro hospital, o realizan, traqueostomías. ¿De qué técnica? Esta de acá es una traqueostomía percutánea. Se coloca la cánula de traqueostomía número 8 con balón y aspiración subglótica, que nos va a facilitar así la desvinculación del ADM, manejo de secreciones y cuidado de la vía aérea, como la movilización, ¿sí? Empezamos a movilizar a este paciente, a sentarlo, aún así con la poliomioneuropatía, ya lo sentamos al borde de la cama, ventilado, ¿no? Es uno de los beneficios de las cánulas de traqueostomía. Mejora así su estado de ánimo y se nos hace más colaborador. Bueno, llegamos al día 20. Iniciamos periodos cortos de desvinculación por turnos para evitar el agotamiento, un periodo de 30 minutos más o menos, o inclusive a 1 o 2 horas por turno, según tolerancia. Obviamente se le va sumando cierta movilización la sedación. Día 22 iniciamos desinflado del balón con mejores protección de la vía aérea de este paciente. Hay una disminución marcada de secreciones por puerto subglótico. ¿Sí? Día 23, primer día desvinculado del ABM, podemos dejarlo por la noche. ¿Sí? En nuestro caso acá utilizamos un humidificador pasivo, así que, y oxígeno suplementario. Y si necesitara o requiera nuestra aerosol terapia. A ver, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, está traqueostomizado. Ya desvinculado, tenemos que seguir progresando el balón del paciente, porque la idea nuestra es mejorar su condición, su función, entonces le realizamos un Blue test, que de forma inmediata es positiva. En día 29 va a intercurrir con una obstrucción severa, ya estando desvinculado, por lo cual nos vemos obligados a conectarlo a la ABM, en presión soporte. Charlando con el paciente, porque no encontrábamos por qué es lo que había sucedido, él nos refiere en la charla, con el familiar inclusive, no, mirá, ya hace días en el avión tanto que no sé qué, me ocurrió que me faltó el aire y, ¿no? Porque si no, estábamos pensando en otras opciones, obstrucción de la vía aérea, traqueomalacia, alguna cosa que nos esté aumentando la resistencia. Así que bueno, no se encuentra causa en ese momento, refiere a días posteriores, directo, ataques de pánico, ansiedad. ¿Qué hacemos con esto? Porque la idea era progresar. Día 33. Se reinicia desvinculación de la M. E iniciamos tratamiento con, o se coloca válvula fonatoria. La verdad, vemos que la válvula fonatoria en realidad trae muchos beneficios, no solo por la ayuda del paciente es mucho más colaborador, el hecho de poder comunicarse, se beneficia mucho en eso. Si bien lo hacemos por periodos cortos, nos ayuda, nos beneficia. Después, ¿qué pedimos? Interconsulta por otorrinolaringología, porque nosotros queríamos seguir avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Había tenido una obstrucción de la vía aérea. Si bien el paciente había comentado de esos ataques de pánico, esas ansiedades,
decidimos hacer una interconsulta otorrinolaringología. Entonces, el resultado de eso es, con y sin cánula, no se le encuentra ningún tipo de lesión, sin estenosis traqueales, sin traqueomalacia. Las cuerdas vocales tenían un buen cierre, ¿no? Y optamos por hacerle Blue test, y bueno, se le observa una penetración, por lo cual decidimos, bueno, no decanular simplemente por ello. Así que seguimos, continuamos insistiendo, no nos quedamos atrás. Día 38, ya un mes de internado, mes y 8 días. Nos da un Blue test negativo de forma inmediata. Qué lindo. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué hacemos? Tenemos una fibrobronco sin ninguna alteración anatómica, ¿no? ¿Qué hubieran hecho? ¿Y por qué? Bueno, ahí vamos. Sí. Decidimos una fase. Cambio de cánula tipo Bielsalski, una 7, una de menor diámetro, ya sin balón. El paciente ya tenía buen manejo de secreciones, una buena tos, tenía buen pasaje aéreo, se le escuchaba, tenía una voz clara, no húmeda, así que vamos a seguir. Cánula Bielsalski número 7. Continuamos trabajando en actividades de la vida diaria, gimnasio, marcha, fuera de la habitación. El paciente se encuentra agradecido, muy contento, por haber progresado desde una polimioneuropatía a poder sentarse, poder pararse, hacer ejercicios con pelotas, gimnasio. Se evalúa en conjunto y decidimos decanular. Nuestros objetivos y beneficios a todo esto. Un día 40, no sé por qué, ahí está, perdón. Bueno, hicimos un checklist con estos pacientes. Son beneficios: dormir sin respirador, alimentarse vía oral, retirar cánula de traqueostomía, pararse primero con asistencia, luego con asistencia, mantenerse de pie. Nosotros tenemos una mesa bipedestadora, que la verdad nos ha ayudado mucho. Paso sin asistencia hasta salir de la habitación. ¿Es posible? No. ¿Es imposible? No. Es posible. Tengo algunos videitos de este paciente. A ver. ¿Se podrá ver? Si no. Entonces, el paciente, acá ya está decanulado. Por desgracia no tenía, no tenemos alguna fotito o algo, pero acá el paciente ya está caminando, está decanulado, si ven la fotita ahí. Esta es otra amiga mía, que bueno, acá pasó de que es otro casito, ¿no? Otro casito en que en realidad habíamos pasado también por un proceso, y con esa cánula que ella tenía, con balón y aspiración subglótica, preferimos siempre eso. También están las cánulas con balón, pero preferimos con la de aspiración subglótica para poder ayudar, estimular y todo. Bueno, iniciamos el destete, la desvinculación, y empezamos a ponerle válvula fonatoria. Acá ya está con una Bielsalski, tiene una puesta una Bielsalski, pero en el primer momento también veíamos de que no había pasaje a vía aérea, ¿no? Tenía una voz con mucha resistencia, tenía un flujo aéreo con mucha resistencia, no se le escuchaba bien la voz. Así que bueno, se habló con el equipo nuevamente. ¿Qué hacemos? Otra vez vemos
De nuevo pedimos interconsulta con otorrinolaringología para hacerle la fibrobronco. Bueno, primero en este caso, una cosa distinta, decidimos cambiar a una cánula de menor diámetro, que son una de las opciones. Bueno, efectivamente, en realidad la cánula era un poco grande para la anatomía de esta paciente, pudiendo hablar. Miren, escuchen en realidad. Hola, Gre. Ahora te digo que me cambiaron lo que tenía en la garganta para algo más chico. Exactamente. Esa. Y esto. Y después, sí, tengo tiempo, ¿no? Hay otros videitos también. ¿Se puede? Tenemos otra presentación que es del pirobano. Ajá. Así Sí, que sí. Está bien, ok. deja acá, presenta el pirobano y después hablamos un poquito de los dos, Ok. de los pacientes que Perfecto. mostramos hoy. Genial. Bien, entonces, espera. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Arriba en la pantalla, dejar de compartir. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Greta. No, por favor. Gracias. Muy bien. ¿Quién presenta? Bueno, sí, ahí está. Yo voy a comenzar. Celeste nos va a ir pasando las diapos a todos. ¿Cómo están? Mariana Rubio es kinesióloga del Hospital Pirobano. Cuando comenzamos entonces, Martín. Sí. Perfecto. Bueno, como me presentaba Martín, yo soy una de las kinesiólogas del Hospital Pirobano. Soy Mariana Rubio. En la presentación me van a acompañar Noelia, mi compañera kinesióloga, una de ellas, porque somos 9, los kines de la sala, y después va a estar Celeste, que es fonoaudióloga en la sala también. Bueno, para comenzar con este caso, vamos a la siguiente. Vamos a presentar un poco la historia de la paciente. Es una paciente femenina de 29 años con antecedentes de obesidad, diabetes tipo 1 medicada, hipotiroidismo, y que funcionalmente, previo a esta internación, tenía una vida totalmente normal y una actividad laboral activa como maquilladora. Ella ingresa al Hospital Pirobano con síntomas compatibles de COVID el 25 de agosto, con un hisopado positivo ya en ese momento. Se pasa 3 días en sala de clínica médica hasta que empeora su cuadro y debe ingresar a la terapia con requerimiento de intubación orotraqueal por agravamiento de su cuadro, comenzando a cursar un distrés respiratorio. Continúa con hipoxemia refractaria, por lo cual requirió también prono, tuvo un ciclo de 36 horas. Luego de eso presenta buena evolución, como complicaciones que presentó durante su estadía en la terapia. Ya cursó con una sepsis. Luego, a los 9 días de la ventilación mecánica, se logra desvincular y tiene una extubación fallida, que en ese momento es por estridor laringio, por lo que tienen que hacer una reintubación orotraqueal. A los 2 días, deciden ya hacerle una traqueostomía percutánea, en este caso también, y comenzar con la desvinculación de la ARM, que fueron unos 17 días. Luego de un mes internada en la terapia intensiva de nuestro hospital, ingresa a la sala SARI en la modalidad de hospital de día, que después vamos a comentar un poquito, ya que venía de 8 de la mañana, más o menos, 8:30, hasta 3, 4 de la tarde.
a la sala y después dormía en la UTI. Planteamos algunos objetivos de tratamiento con la paciente. Al ingreso a la sala, ella refería que quería poder caminar, hablar y comer. Siguiente. Bueno, desde lo que es la evaluación kinésica motora, brevemente, estas son las evaluaciones que nosotros tomamos en la sala. Ella presentaba un índice de CATS totalmente dependiente cuando ingresó a la sala. De todas maneras, su movilidad en cama era buena. Lo que sí tenía era un déficit en lo que es el equilibrio y la deambulación. Su MRC estaba ahí justo con la polineuropatía del paciente crítico, presentaba un 48 al ingreso. Y bueno, dentro de esta escala, la Patient Specific Functional Scale, que eran estas actividades que ella nos refirió que le costaba hacer, lo que directamente no podía hacer, que puntuó como 0, eran hablar y comer. Siguiente. Desde la evaluación respiratoria, la que sigue, ahí está, gracias Eli. Bueno, esta es parte de la ficha kinésica que tenemos, donde recopilamos un poco siempre toda la historia de lo que pasó en los pacientes, de lo que pasa con los pacientes en la terapia intensiva. Nosotros, bueno, como ya les mencioné, ella estuvo 17 días en ventilación mecánica y había tenido una falla de extubación por estridor, por lo que le hacían luego la traqueostomía. En el principio le habían puesto una cánula RASH número 7 con balón, luego se fue modificada a una Tracoe número 8 que tenía balón, puerto de aspiración subglótica y endocánula. Bien, y esta cánula de traqueostomía, bueno, después vamos a ver cómo fue el proceso de canulación, pero la tuvo 47 días. En la terapia, debido a este estridor, le realizaron en conjunto con el servicio de otorrinolaringología 2 fibroscopías, ¿sí? Una que en el primer momento mostró una estenosis subglótica y otra siguiente que mostraba una paresia de cuerda vocal izquierda. También tuvo una intervención por el servicio de otorrinolaringología, donde una resección por una lesión cartilaginosa en la vía aérea. Y desde lo que es al ingreso a SARIP, la paciente ingresó con requerimiento de oxígeno a bajo flujo, con una cánula a 2 litros, con eso lograba saturar 98%, por lo que luego se lo fuimos bajando, pero sí ingresó con balón inflado y mal manejo del lago orofaringio y mucha acumulación de este lago. A continuación, lo que vamos a ver es, bueno, nosotros tenemos la ventaja que nuestra coordinadora médica, la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, es otorrinolaringóloga también, entonces tenemos a disposición poder hacer fibroscopías directamente adentro de la sala, y a continuación vamos a ver una de las primeras que se le hizo al ingreso de esta paciente en la sala. Así que los audios que van a escuchar es la voz de ella. Ahí lo escuchamos. En la fibrolaringoscopía que podemos observar de la paciente puede verse un muy mal manejo de la vía aerodigestiva, con un cierre asincrónico claro de la laringe de forma casi espasmódica, con un aumento muy importante del lago salival, lago faringio, que no solamente ocupa los senos piriformes, el área preepigliótica, toda la laringe en sí. Puede verse el paso de la sonda nasogástrica en el área posterior, que también está ocupado por alta cantidad de saliva, y puede verse un muy mal movimiento de las cuerdas vocales con un bowing muy interesante que hace que penetre directamente a la vía aérea inferior. Bien, bueno, buenas tardes, mi nombre es Noelia, como me presentó Mariana, yo soy otra de las kinesiólogas del equipo. En cuanto al abordaje kinésico, nos planteamos 2 etapas en el tratamiento de esta paciente. En una primera instancia, la idea como equipo era que
la paciente se fuera con la cánula de traqueostomía, ¿sí? Entonces en una primera instancia el objetivo, digamos, del tratamiento fue que ella tuviera independencia en las actividades de la vida diaria y también en el manejo de su cánula de traqueostomía, ¿sí? Entonces se trabajó mucho en la higiene de la endocánula, ¿sí? Del manejo de las aspiraciones, ¿sí? Que ella pudiera aspirarse ella misma si lo requiriera, y el manejo del lago orofaringio y de sus secreciones. En un segundo momento, ¿sí? En una segunda etapa de la rehabilitación, ya nos planteamos como objetivo la deglución segura, manejar la capacidad ventilatoria, y llegamos a plantearnos como objetivo, de acuerdo al progreso que ella había tenido, nos planteamos ya la decanulación, ¿sí? Para esto, bueno, el tratamiento que realizamos fueron ejercicios de equilibrio y actividades funcionales, ¿sí? La cuantificación del lago orofaringio durante el día para tener algún valor objetivo y así determinar si desinflábamos el balón o no. Obviamente los cuidados de la vía aérea artificial y el automanejo de la traqueostomía, las degluciones a la orden, ¿sí? Siguiente. Bien, y finalmente pasamos a la oclusión de la cánula con válvula fonatoria y con tapón de manera muy progresiva. En una primera instancia lo que hacíamos era ocluirle la cánula con válvula fonatoria y más adelante con tapón por periodos muy cortitos, solamente cuando trabajaba o con kinesio o con fono, ¿sí? Al principio eran quizás 10 minutos o 15 minutos y eso después se fue progresando. También trabajamos sobre la reeducación de la tos y realizando ejercicios respiratorios y aeróbicos, también progresando y realizando estos ejercicios también con válvula fonatoria o con tapón. Bueno, la rehabilitación y la reeducación de la vía aérea superior en conjunto con fonoaudiología, y luego se procedió a la decanulación, y por último, bueno, el restablecimiento y el manejo de secreciones una vez decanulada la paciente. Bueno, hola, buenas tardes. Soy la licenciada María Celeste Poviani, y en conjunto con mi compañera, la licenciada Mercedes Neira, somos las fonoaudiólogas de la Sala Sari. En este caso particular, el abordaje estuvo destinado a favorecer la descomplejización de la paciente, rehabilitando la función deglutoria y fonatoria, siempre teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de la paciente. En una primera instancia nos detuvimos a observar cuáles eran las posibilidades comunicativas que presentaba ella. Sabemos que en una primera instancia estaba privada de la función fonatoria. En ese momento contaba con distintos recursos comunicativos, como los gestos, la escritura y la articulación del habla. En varias oportunidades esa comunicación estaba limitada. Eso lo teníamos que trabajar mucho en conjunto con psicología, porque por ahí en algunos momentos no se le entendía correctamente a la paciente y ella se frustraba. Es por eso que se añadió un dispositivo de comunicación aumentativa, utilizando una app que se llama Aloud, que lo que hace es convertir texto a voz, y esto facilitó y optimizó la comunicación, no solo con los profesionales de la sala, sino también en las visitas con sus familiares. Por otro lado, tenemos la esfera de la función deglutoria. La paciente presentaba un inadecuado manejo de las secreciones en el momento inicial, y nos encargamos como fonoaudiólogas rehabilitar la función deglutoria, utilizando siempre recursos terapéuticos fonoaudiológicos, como lo son la estimulación térmica, táctil y gustativa. A la vez trabajamos la musculatura oral en los parámetros de fuerza, amplitud, velocidad, coordinación, que se encontraban alterados. A continuación podrán observar un estudio que, como dijeron mis compañeras kinesiólogas, tenemos la oportunidad de hacerlo en la sala con la doctora otorrinolaringóloga Mariela Rodríguez Cruz, que es un Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing. En esta rinofibrolaringoscopía, varios días después y con el trabajo de kinesiología y fonoaudiología, puede verse una laringe absolutamente diferente,
se le da la instilación de azul de metileno en diferentes forma jarabe y forma néctar, y puede verse un mucho mejor manejo de las cuerdas vocales y de toda la laringe en sí, más armónico y sincrónico. Puede verse que la paciente puede tragar más allá que tiene la sonda nasogástrica, que no hay detención de la saliva y del moco ni en los senos piriformes y en el área posterior, apenas en el área preepiglótica. Puede verse un bowing de la cuerda vocal izquierda solamente, pero no se observa ni penetración ni pasaje directo a la vía aérea inferior, con mejor sensibilidad de la laringe y reflejo de la tos, lo cual a nosotros nos deja mucho más tranquilos. Bueno, a partir de los avances que pudimos ver en el estudio que mostramos previamente, de esa evaluación instrumental, y también por nuestra apreciación clínica fonoaudiológica, comenzamos una estimulación nutritiva siempre en un contexto cuidado. Continuamos trabajando en la musculatura oral, junto a los reflejos protectores de la vía aérea, y empezamos a trabajar la función fonatoria con la válvula fonatoria, teniendo también como objetivo la importancia del cierre glótico como protección de la vía aérea en la deglución. Se realizó un abordaje de dicha función, trabajando siempre los subsistemas que intervienen en la fonación, en interacción, mediante ejercicios de tracto vocal semiocluido, para optimizar siempre la interrelación que existe entre los pliegues vocales y el filtro. Esto logró que la paciente mejore la coordinación fonorrespiratoria y que mejore también notoriamente su calidad vocal. Inicialmente presentaba una disfonía de moderado a severo, con una marcada incoordinación fonorrespiratoria, con predominio de soplo y tensión en la evaluación audioperceptual. Ya al final, esa disfonía, ya era mucho más leve, con predominio de soplo, pero persistió una voz de baja sonoridad o intensidad, pero con grandes mejoras en la coordinación fonorrespiratoria y en su calidad vocal. También se trabajó en conjunto con kinesiología, la rehabilitación de la vía aérea superior, la coordinación respiratoria y la coordinación respiración y deglución. Y trabajamos siempre en conjunto con otorrinolaringología, la realización de esos estudios instrumentales que son tan importantes para valorar la anatomía y la función de estas estructuras que intervienen en la fonación y en la deglución. Bueno, a medida que fue transcurriendo el tratamiento, comenzamos una alimentación mixta, es decir, que la paciente se alimentaba tanto por vía oral como por la sonda nasogástrica. Fuimos progresando siempre sus consistencias y volúmenes considerando los parámetros SEC relacionados con la alimentación. En primer lugar, la seguridad, que la alimentación se asegure y que no existan falsas vías. En segundo lugar, que sea eficiente, que esa alimentación permita mantener un adecuado estado nutricional y de hidratación, que esto siempre trabajamos a la par de nuestras compañeras nutricionistas. También siempre evaluamos si esa alimentación era competente, si hay una buena sincronización entre todas las válvulas que existen en la deglución, y por último, que sea confortable, es decir, que el paciente se sienta como con una experiencia agradable en esa alimentación. Teniendo en cuenta el autor Daniels, la paciente tenía dos indicadores clínicos de disfagia, la disfonía y la tos voluntaria normal, ya que la misma era débil. Y debido a lo previamente explicado, hicimos una adaptación de las consistencias, teniendo en cuenta la dieta estandarizada mundial de la disfagia, donde 0 sería una hidratación con líquidos finos, líquidos libres, y 7 también una alimentación con una dieta normal, lo que comemos todos. ¿Sí? Al momento del alta, la paciente pudo alimentarse por vía oral exclusiva, con los líquidos libres de absorbos cortos, y se administraban también consistencias suaves y tamaño bocado, que sería el nivel 6, que son blandas, que no requieren mucha masticación por parte de la paciente, siempre en bocados pequeños y con estricto control de las pautas deglutorias y posturales. Bueno, a continuación vamos a observar dos grabaciones de la paciente. En la primera de ellas todavía estaba con la traqueostomía y tenía la válvula fonatoria, y continuaba con la sonda nasogástrica.
quiero que perciban más que nada cómo es la voz en esta grabación. Hola, soy Macarena, tengo 29 años. Me estoy rehabilitando en la sala Sarim del Hospital Pirovano. Bien, como pudieron apreciar, es una voz con una coordinación fonorrespiratoria marcada y además con predominio del soplo. Y ahora vamos a ver en la otra grabación, donde la paciente ya estaba decanulada, pero todavía estaba con la sonda nasogástrica. Ay, perdón, que justo me confundí de botón. Hola, soy Macarena, tengo 29 años y me estoy rehabilitando en la sala Sarim del Hospital Pirovano. Ahí observamos cómo y escuchamos cómo esa paciente mejoró la coordinación fonorrespiratoria, mejoró el tiempo máximo fonatorio, disminuyó notablemente el soplo, pero persiste una voz de baja sonoridad, es decir, de baja intensidad si lo medimos con un sonómetro, que es lo que mide decibeles, ¿ok? Y es importante mencionar que además esta paciente le hicimos la escala del Voice Handicap Index, que es una escala donde el paciente puntúa cómo percibe su voz en relación a distintos parámetros, el parámetro funcional, físico y emocional, y al comienzo ella lo puntó como 20, ¿sí? Que se corresponde a una incapacidad vocal moderada, a diferencia del final, que ya lo puntó como una incapacidad vocal leve con 4 puntos, es decir, que la paciente también, ella notaba mejor su voz, y que la misma iba a ser funcional también en su momento cuando vuelva a trabajar como maquilladora y para su vida diaria. Bueno, el estado del alta, la paciente ya estaba muy independiente en relación a todas las actividades de la vida diaria, ya estaba decanulada, también estaba alimentándose por vía oral exclusiva, pero continuó con seguimiento por fono, por consultorio externo, para seguir trabajando la voz y con controles en lo que es lo deglutorio. Trabajamos muchísimo con ella la adherencia a los controles médicos, porque ella no era una paciente que realizaba controles sistemáticos de su salud, sabiendo los factores de riesgo que tenía. Y también el autocuidado, como que empieza a cuidar su salud integral en modo general. Bueno, nos parece importante destacar esto, ¿sí? Las fortalezas y debilidades que tuvimos a lo largo del caso, ¿sí? Que también se ve en varios otros pacientes, pero en Macarena la verdad es que se vio muy marcado. Como fortaleza, obviamente, el trabajo en equipo transdisciplinario en la sala, ¿sí? Esto de tener siempre al profesional de otras disciplinas como a mano. La verdad que facilitó un montón su rehabilitación. Como dijeron antes, el acceso a estudios de otorrino en la sala, ¿sí? Contamos con la coordinadora médica Mariela, que es otorrino. Esto nos facilita los accesos a los estudios, sobre todo en las traqueostomías. La accesibilidad al baño para fomentar la independencia de la traqueostomía de nuestra paciente al principio, ¿sí? Esto es algo muy importante, que la verdad es que los pacientes pueden y tienen el acceso al baño en cualquier momento, y los podemos acompañar en cualquier momento, y eso la verdad es que es muy importante para los pacientes. Que ella pudiera hacer hospital de día, ¿sí? Como dijimos antes, ella dormía en la terapia intensiva porque todavía estaba traqueostomizada. Eso la verdad es que nos dio aceleró el proceso de rehabilitación, porque ella, aún estando decanulada, con la traqueostomía, podía venir a Sarip a hacer la rehabilitación, y obviamente la predisposición de la paciente y de la familia. Y como debilidades, nosotros nos planteamos este listado, digamos, en principio, que no tenemos oxígeno y aire comprimido central, ¿sí? Por digamos, la importancia del aire comprimido para la estimulación por puerto subglótico, ¿sí? Nosotros lo hacíamos con oxígeno, que tenemos los tubos de oxígeno, pero no tenemos aire comprimido. La falta de válvulas fonatorias, nosotras utilizamos la válvula fonatoria, pero que la conseguimos por otro lado, ¿sí? De distintos otros trabajos que tenemos. La falta de médico las 24 horas, que eso hizo que la paciente solamente pudiera venir al hospital de día y no que estuviera por la noche, ¿sí? Ella seguía durmiendo en la terapia intensiva, y con esto
también teníamos la historia clínica fragmentada, ¿sí? Una parte estaba en la terapia intensiva y otra estaba en SARIP. Entonces esto a veces nos llevaba a algunas fallas en la comunicación, pero que bueno, que a lo largo de todos estos meses fuimos, la verdad, mejorando en la comunicación con la terapia intensiva, para sobre todo facilitar y acelerar el proceso de rehabilitación de la paciente y que nada de eso se interponga en ese proceso. Y por último, que quiero mencionar esto que me pareció muy importante en este caso, que fue la ansiedad de la paciente. Como mencionamos antes, uno de sus principales objetivos era comer. La verdad que ella estaba muy ansiosa por comer y muchas veces esa ansiedad nos interrumpió y dificultó un poco el proceso de rehabilitación. Entonces en este área quiero darle el pie a nuestros compañeros del área de salud mental, que la verdad que fueron un pilar muy importante en esto, porque realmente esto muchas veces fue una piedra en el camino en el proceso de rehabilitación. No sé si se quieren desmutear y aportar algo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, soy Jonathan Greenberg, licenciado en musicoterapia, especialista en psicogerontología y psicólogo social. Como decía nuestra colega, sí se notaban ciertos aspectos desde lo emocional y todo aquello que subyace de sus pérdidas, ya sea la de su voz por la traqueostomía, como la pérdida reciente, que es muy importante mencionar, de sus vínculos cercanos. Había muerto su hermano y su madre también en el hospital. Entonces, como objetivo, se había planteado, por lo menos desde la musicoterapia, como reflexionar, elaborar y crear condiciones de posibilidad para que pueda, digamos, tratar de movilizar y de resignificar estas pérdidas, siempre entendiendo la voz como un soporte identitario, y si bien entendemos toda la parte mecánica que bien explicaron las colegas, pensar también que la voz no solo trabaja con la laringe, sino que trabaja con todo lo emocional, que es una proyección de la propia identidad, ¿no? Desde la musicoterapia también lo veremos mucho con recursos desde la multiestimulación, desde una perspectiva neurocognitiva, desde lo psicoemocional, desde lo afectivo y desde lo sociocultural con el proyecto, ¿no? Sobre todo en la salida alta de la paciente M. Entender que la musicoterapia, lo sonoro y la música fueron las herramientas que sirvieron para reconstruir, para tratar de reconstruir y reinvestir, poder nuevamente cargar de afecto esta propia voz, esta voz nueva que veíamos en los dos videos cortitos que estábamos viendo, y con todo lo que subyace también de esa voz grave y distinta, sobre todo en el género femenino, ¿no? Donde es una voz totalmente diferente y es una voz que bueno, la paciente refería como que sentía que tenía por momentos como voz de hombre, decía como voz ronca, como voz de una persona que no era su propia identidad. Entonces fue interesante también trabajar las maneras análogas de comunicarse, como bien dijo la licenciada Celeste, con aplicaciones y la tecnología. El celular fue un objeto investido por ella, ya que ahí tenía galerías con las historicidades de toda su vida, porque ella pasó de ser de cuidadora a una persona cuidada, porque ella era la que cuidaba a su hermano, a todas las personas de su familia, y pasó a ser la persona que era cuidada de la enferma. Entonces, la importancia de entender ese campo representacional, cómo ella representaba a sí misma, cómo representaba sus vínculos, el mundo, las situaciones dolorosas. Y bueno, todo esto se fue trabajando a lo largo del tratamiento, con la intención de empoderar sus factores protectores yoicos, y esto de trabajar muchísimo, sobre todo de promover los vínculos, algo que sucedió con la sala, y la sensibilidad que le produjo a ella nuevamente, este empoderamiento, que era una persona que colaboraba muchísimo en la sala, sobre todo con otros pacientes, incentivándolos, motivándolos, haciendo trabajos subgrupales, grupales, colaborando con el equipo profesional, con la enfermería. Y fue esta compensación de pérdidas y ganancias lo que promovieron, lo que generaron y lo que propiciaron en M, en los pacientes, este desarrollo de un proceso de reparación que continúa, por supuesto, en su externación, y sobre todo el desarrollo de su capacidad resiliente.
Me presento, yo soy Paula Pisano, soy psicóloga del turno mañana de la sala Sarip, trabajo también con mi compañera Noel David Hahn, que es la psicóloga del turno tarde, y bueno, nosotros también, ya Jonathan habló casi de todo lo que se trabajó desde el área psicosocial, porque también se trabajó mucho con la asistente social, ¿sí? Para ayudar y colaborar con esta paciente que tiene la particularidad, es una paciente, de la primera paciente joven que nos llega a la sala, entonces también mucho de su ansiedad tenía que ver con que por ahí era inesperado para ella encontrarse en una situación, ¿no? De rehabilitación por COVID, no siendo, digamos, la típica población de riesgo que todos veníamos trabajando y que se venía pensando en los diferentes servicios, ¿no? Y bueno, para ella también eso era como difícil de poder aceptar, y fue lo que se fue trabajando de a poco. A eso sumado, como bien dijo Johnny, el proceso de duelo que estaba haciendo. Esta paciente, cuando estaba en terapia intensiva, perdió, o sea, falleció tanto su hermano como su madre de COVID, que ingresaban el mismo tiempo que ella al hospital. Entonces, eso también era un componente que influía mucho en sus niveles de ansiedad y en los momentos de angustia, ¿no? Se hizo un trabajo muy importante también con la familia, el acompañamiento tanto de su pareja como de su padre, y de una de sus hermanas también, para ayudarla a ir procesando de a poco el impacto emocional de un posible cuadro secuelar, ¿no? O sea, de acompañarla para ir logrando avances y ir procesando las pequeñas cosas que se iban logrando, y a veces las frustraciones, porque ella siempre esperaba más, y bueno, finalmente se lograron los objetivos, pero bueno, a veces los objetivos se iban retrasando, entonces también hubo mucho de contención de esta ansiedad de darle tiempo a las cosas para que se cumplan. Era un trabajo continuo, tanto con las Kine como con Celeste, con la Fono, de para ellas tenían una sesión y después la paciente quedaba muy angustiada o quedaba ansiosa. También sucedía que a veces, al haber dos servicios ocupándose de la misma paciente, había como algunos cortocircuitos en la comunicación, entonces recibía algunas informaciones por parte de la UTI que no eran las mismas que le decíamos nosotros. También, digamos, la ansiedad a la paciente le jugaba ahí algo para a veces escuchar una parte de la información que se le daba. Entonces, bueno, era mucho siempre después de cada tratamiento que tenía, cuando ella se encontraba con algún tipo de tratamiento que la enfrentaba frente a sus imposibilidades, había siempre una charla técnica, como diríamos, para trabajar aspectos motivacionales, a los que fue adhiriendo y fue mejorando. Es una paciente totalmente distinta a la que entró, con la paciente que se termina yendo. Al día de hoy, Macarena viene al hospital porque sigue algunos tratamientos, más que nada con nutrición y bueno, por su diabetes, y siempre viene a visitarnos. Quedó un vínculo muy fraternal con ella, ¿no? Digamos, también es eso, hay algo contratransferencial, ¿no? Al ser una paciente joven, nosotros también nos veíamos reflejados en ella de alguna manera, y bueno, esto también generó como un buen vínculo con la paciente, y al día de hoy ella adhiere a los tratamientos médicos, que era lo que, como marcó bien Celeste, era lo que le costaba mucho. Ella era cuidadora, estaba acostumbrada a siempre poder, a siempre hacer, a siempre estar por los demás y no ocuparse de ella. Bueno, todo eso también lo revirtió en esta internación que tuvo, así que bueno, fue favorable desde muchos aspectos el trabajo con esta paciente. Trabajó mucho su ansiedad, su duelo, y aprender a tolerar las pequeñas frustraciones que después se terminaron transformando en objetivos que nos sorprendieron a todos. Se han logrado cosas que en un principio no imaginábamos que podíamos lograr con Macarena. Bueno, gracias chiquis por el aporte. Bueno, como para finalizar, en realidad un poco decir que fue nuestra primer paciente con tráqueo en lo que fue la Sarip, entonces, y en esta modalidad de hospital de día, y la verdad que quisimos marcar este caso porque también se ve bien lo transdisciplinario y el propósito de la sala, porque la verdad que todos tuvimos, desde todas las disciplinas, mucha intervención y pudimos realmente trabajar en conjunto, ¿no? Como es la idea, y también destacar
un poco la confianza de la UTI en nosotros, de prestarnos a la paciente, por así decirlo, y compartirla, y saber que, bueno, gracias a la doctora Karina Balasini también, que fue como el puntapié, tal vez Macarena, como para empezar una curva de aprendizaje entre los dos servicios en compartir pacientes que hoy en día se mejoró muchísimo todo el tránsito de información entre los pacientes, la coordinación para los tratamientos, todo lo que es la comunicación entre los kines, nosotros también, es todo un trabajo, así que bueno, nada, la verdad que gracias a ellos también y bueno, para cerrar, muchas gracias a todo el equipo, que fue muy lindo el trabajo que hicimos con esta paciente. Bien. Ahí está la paciente Ahí está la foto. que costó bastante. Con la traqueostomía, ¿qué fue lo que más les costó a ustedes con M y a Greta con el paciente el primero que mostraste? ¿Con qué se encontraron ustedes? ¿Con qué dificultad más importante se encontraron? ¿Con el tema de la traqueostomía, con granulomas por debajo en la zona de las cuerdas vocales, o fue más lo emocional? En general, hemos visto, por ejemplo, en cuanto a las lesiones, granulomas, por mal posicionamiento, que en realidad estamos a cargo, todo el personal, no es solamente de kinesiología, también enfermería, el tema de esos granulomas por posición, no en este caso, gracias a Dios, ¿no? Pero en otros pacientes habíamos visto también inclusive lesiones también por pared posterior, que por ahí alguna fístula, no es terrible cuando pasan estas cosas. La mayor parte, desde mi experiencia, han sido granulomas por apoyo, pericánula, alrededor del balón, después algún espolón también, que bueno, se van adentrando, ¿no? Y van disminuyendo la vía aérea, que justamente eso es, cuando nosotros vemos que hay mayor resistencia de la vía aérea inferior hacia la vía aérea inferior con una buena cánula de traqueostomía, entramos en duda y obviamente pedimos ayuda a otorrinolaringología, que la verdad que nos ha ayudado mucho, y bueno, eso es dentro de lo que yo puedo recordar, y por eso optamos justamente en algunos casos a disminuir el diámetro y todo, pero básicamente son los granulomas por mal manejo, tracciones, lesiones, eso. Bueno, en nuestro caso fue, perdón. 6. Perdón, en nuestro caso fue una parálisis, una paresia de cuerdas vocales lo que, digamos, la dificultad para decanularla. El mal manejo del lago orofaringio se debía por esta paresia de esta cuerda vocal, que bueno, que al principio nosotros nos planteamos que esto iba a ser para largo y que posiblemente ella no iba a llegar a decanularse, porque el panorama era muy distinto a lo que terminó siendo después. La verdad que con estímulo y con la rehabilitación, esas cuerdas vocales empezaron a movilizarse, empezó a tener buen manejo del lago orofaringio y terminó decanulada, que en un principio nosotros todo apuntamos a que se vaya decanulada, digamos. A que se vaya traqueostomizada. La verdad es que esa fue nuestra mayor dificultad. No sé, Marian, si querés agregar algo. Sí, un poco esto que dice Noé, y también el hecho de, bueno, los recursos también, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, esto de la válvula fonatoria, era un paso que realmente necesitábamos y, bueno, como dijo Noé, la conseguimos por afuera, en realidad
uno de los kines de guardia también participó en ayudarnos un poco a terminar de pensar el caso con lo que nosotros teníamos en mente, y ahí empezamos conseguimos una válvula fonatoria, que creo que es un recurso que necesitamos y era importante, y a pesar de eso la conseguimos y fue bien. Por otro lado, también la dificultad en no tener mediciones, no tener instrumentos para medir, ¿no? En este caso, bueno, no contamos con pico flujo, tampoco no podíamos medir presiones traqueales. Bueno, igual si bien los protocolos que utilizamos son clínicos, hubiéramos tenido cosas interesantes con ella de poder medir, sobre todo las presiones traqueales, para ver si convenía o no disminuirle el diámetro en un primer momento, como que fueron todas cosas que nos planteamos, pero bueno, eran teóricas porque no lo teníamos, y creo que eso también nos presentaba una pequeña dificultad. Y la esfera psicológica para mí, como ya dijeron los chicos, en ella fue clave porque había mucha ansiedad. Pero bueno, en eso fue básicamente lo que nos encontramos. Bien, ahora les dejo para que pregunten el resto de los invitados, que no todos son de la SARIP ni de los ISAC y CEMAR. Hay gente de las residencias de Fono y de Kinesio de otros hospitales, así que les dejo para que pregunten. Y gracias por participar desde ya. ¿No hay alguna pregunta? Creo que Vicky, no sé si estás ahí, si querés agregar algo del caso M. Estoy acá estoy, en realidad no hablé, yo soy Victoria Bellini, nutricionista de la SARIP también, no hablé porque dijeron todo. Recibimos a la paciente, como bien decía Noé, era una paciente al ingreso y fue otra paciente totalmente distinta al egreso. Le realizamos la evaluación nutricional cuando ingresó, era una paciente que tenía alimentación enteral exclusiva, había tenido una pérdida severa de peso del 12% durante su internación en terapia, así que en conjunto fuimos trabajando para que de a poquito fuera mejorando esa dilución, y fuimos haciendo el traspaso de lo que es la alimentación enteral a una alimentación mixta, que significa que recibe tanto alimentos por vía oral como enteral, y cuando la paciente está en condiciones de cubrir su ingesta por vía oral, terminamos de hacer el traspaso con un seguimiento obviamente muy, muy cercano para asegurarnos que cubriera sus requerimientos, y se fue de alta con vía oral, habiendo ganado peso también en la sala. Así que nada, contentos con todo el trabajo que hicimos en equipo. Muy bien, Vicky. A ver, les dejo en silencio un ratito, a ver si alguien se anima a preguntar y quiere preguntar. La idea de estos Zoom, de estas charlas, es participar, compartir, conocernos, que conozcan nuestro trabajo y conocer el trabajo del resto de los colegas de otros hospitales. Generar redes para poder crecer, ¿sí? Y beneficiar a nuestros pacientes. El miércoles que viene vamos a empezar con el ciclo de deglución. Va a hablar primero la licenciada Eugenia Colangelo del Hospital Fernández, de la deglución normal. El otro miércoles, el 14, va a hablar Celeste con todo el equipo del Pirovano sobre las evaluaciones y las patologías más frecuentes que encontramos. Y el miércoles 21 vamos a presentar casos clínicos sobre pacientes con trastornos de deglución
principalmente los que estamos viendo. Si alguna de alguna residencia tiene algún caso que quiera presentar, se comunica conmigo, tienen mis teléfonos, tienen mi mail, lo hacen y ahí nos combinamos para presentar los casos. ¿Mm? Para presentación de casos, para discutir, les voy a pedir que me los manden la semana antes para poder revisarlos y ir buscando bibliografía y cosas para poder debatir con más sustento el tema. El miércoles 28 va a terminar a hablar el doctor Montiel de toda la medición de la traqueostomía y las traqueostomías dificultosas, la extubación dificultosa de pacientes. Bien. Ahí les puse en el chat el link de las charlas de este año, ¿sí? El listado de YouTube de las charlas del 2021. Primera presentación del CEMAR 2 y posteriormente empezamos con este primer ciclo de charlas de traqueostomía. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno. Greta, muchas gracias por la presentación. Los espero. Gracias a ustedes también. Los esperamos a todos y esto es para crecer y aprender todos, ¿sí? Muchas gracias y que tengan una linda Semana Santa. Felices Pascuas. Felices Pascuas a todos. Gracias, saludos. Gracias.